Bueno, entre los puntos informativos destacados en materia internacional hay uno que no aparece siempre en el radar. Es una geografía lejana para nosotros, políticamente también extraña. No estamos acostumbrados a tratar lo que pasa en Georgia. Y la verdad es que las imágenes que se han conocido en los últimos tiempos son francamente alarmantes, niveles de enfrentamiento muy violentos. Vamos a tratar de entender dónde está el conflicto y cuál es su actualidad. Saludo a Ignacio Jutin, que es analista político internacional. Él está en Georgia y tiene la generosidad de estar comunicado con nosotros. Ignacio, un saludo desde Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenos días, Pepe. ¿Cómo entendemos este conflicto? ¿Dónde nace este conflicto? Bueno, hay dos cuestiones en paralelo. Por un lado, el 26 de octubre hubo elecciones, el partido gobernante que se llama Sueño Georgiano, que gobierna desde hace 12 años, reclamó la victoria, 54% oficialmente. Ha habido una enorme cantidad de denuncias de irregularidades, de violaciones al secreto al voto, de intimidación a votantes y demás. A partir de ese momento, del 26 de octubre, es decir, hace un mes, hubo una serie de protestas. Protestas que no fueron demasiado grandes, no fueron demasiado importantes. Pero la semana pasada, el jueves, el Parlamento Europeo dio pie a, validó estas denuncias, dijo que había habido las suficientes irregularidades como para reclamar que se hagan de nuevo las elecciones. En respuesta a esta afirmación del Parlamento Europeo, el gobierno del sueño georgiano postergó hasta al menos finales de 2028 cualquier tipo de avance, cualquier tipo de negociación en cuanto a la candidatura de Georgia a la Unión Europea. Esto fue el jueves pasado. A partir de ese momento, ahora sí, hubo protestas cada vez más grandes, porque una cosa son las elecciones y otra cosa es la candidatura a la Unión Europea. Dos cuestiones que van en paralelo, pero que no tienen mayor conexión. A partir de estas protestas, se están volviendo cada vez más violentas, se están volviendo cada vez más multitudinarias y el gobierno responde con cada vez más represión. ¿Qué tipo de gobierno tiene Georgia en estos momentos? ¿Es un gobierno pro-occidental? ¿Es un gobierno pro-Rusia? ¿Rusia es un gobierno neutral? ¿Qué características tiene? Oficialmente es un gobierno pro-europeo. La Constitución de Georgia establece que cualquier gobierno tiene que intentar incorporarse tanto a la Unión Europea como a la OTAN. El gobierno dice e insiste en que su posición es pro-europea, que apuntan a la Unión Europea, que apuntan a ser el mejor candidato a incorporarse a la Unión Europea a partir de 2030. Eso es oficialmente. Recordemos que Georgia es un país que, según la Corte Europea de Derechos Humanos, está ocupado, parte de su territorio está ocupado por Rusia. Rusia es considerado oficialmente un Estado invasor, un Estado enemigo, con lo cual nadie puede decir en este país que es abiertamente prorruso sin convertirse en un muerto político. Nadie puede apoyar oficialmente a Rusia. Dicho eso, este partido Sueño Georgiano, que como decía antes, gobierna desde hace 12 años y ha ganado todas las elecciones tanto parlamentarias como presidenciales como locales en los últimos 12 años, es decir, es un partido muy fuerte, está fundado y liderado extraoficialmente por un oligarca que se llama Bidzina Ivanishvili, un hombre extraordinariamente rico, que ha hecho toda su fortuna en Rusia, tiene muy buenos contactos con Rusia, y en los últimos 2 años, a partir de la invasión de Rusia a Ucrania y a partir de las sanciones impuestas sobre Rusia por parte de distintos estados occidentales, muchas empresas rusas se han radicado en Georgia. Eso significa que Georgia ha recibido muchísimo dinero en los últimos 2 años y medio de parte de Rusia. Se han afianzado los lazos entre Rusia y Georgia, si bien el partido gobernante no puede decir de ninguna forma que apoya a Rusia. ¿Y cómo está la economía? Creciendo, creciendo. Si bien ha habido una inflación muy fuerte a partir de la pandemia, los datos económicos son bastante estables, el desempleo es muy bajo, es notablemente bajo, pero también son bajos los salarios. Lo que ha sucedido en los últimos 6 meses es una estabilidad muy importante del lari. El lari es la moneda local georgiana en relación tanto al euro como al dólar. Pero ayer, el lunes, después de estos primeros días de protesta, el lari en relación al dólar tuvo un salto muy importante, el salto más importante de los últimos 6 meses, aumentó cerca de un 6% en apenas un día. Y eso es un dato a tener en cuenta.
Ignacio, me quedan 2 minutos nada más y tengo dos preguntas para hacerte. ¿Cuál es la posición de Georgia respecto de la guerra en Ucrania? ¿Apoya a alguno de los dos gobiernos? ¿Se mantiene neutral? En términos populares, es fervientemente pro-ucraniano. Se ven banderas de Ucrania por todos lados. Se ven los georgianos y los ucranianos como compañeros en una lucha común contra Rusia. Extraoficialmente, del lado del gobierno, la posición ha sido mucho más ambigua y diría casi más cercana a Rusia que a Ucrania, pero no lo pueden decir explícitamente. Bueno, y la otra, antes de llegar a Georgia, estuviste un buen tiempo en Ucrania trabajando precisamente en ese conflicto. ¿Qué mirada te queda? ¿Qué futuro le ves al conflicto tal como están las cosas hoy? Muy difícil, muy difícil. Veremos qué puede hacer Donald Trump, pero yo no le veo ninguna salida. Hemos visto la escalada en las últimas semanas a partir de la autorización de Estados Unidos para que Ucrania utilice armamento estadounidense contra territorio ruso. Veremos qué puede hacer Donald Trump, pero la salida del conflicto por ahora no parece cercana porque ninguna negociación es posible cuando Rusia reclama territorio y Ucrania no lo va a ceder. Pero este escenario puede cambiar dependiendo de si Donald Trump sigue enviando armamento, como lo ha hecho hasta ahora Joe Biden, y qué hace la Unión Europea a partir de ahora. Pero por ahora el conflicto no está cerca de resolverse. Ignacio, muchísimas gracias por este contacto y sobre todo por ayudarnos a entender algo que está en primerísimo plano de las noticias internacionales, como la situación de Georgia, pero que tiene puntos que se nos escapan naturalmente. No estamos siempre en contacto con ese punto del planeta. Un abrazo muy grande desde Buenos Aires. Ha sido un placer, un abrazo.